Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio Andrés Acevedo Vázquez y soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y en colaboración con el doctor José Jacobo Oliveros Oliveros les voy a presentar un modelo matemático para el estudio de la propagación de plagas en árboles cítricos. La plática va a estar dividida de la siguiente manera. Primero vamos a dar una introducción, luego vamos a hablar de un insecto muy particular que es llamado Diaforina citri, así como todas las propiedades y las características que tiene. Al último vamos a dar un modelo de predador-presa y vamos a ver cómo se relaciona con la Diaforina citri y los árboles de cítricos, y al último las referencias. Bueno, últimamente en estos años la citricultura mundial, es decir, la cultura de los árboles de cítricos, se encuentra bajo una amenaza por una bacteria llamada Juan Longbing, que se puede traducir al español como la enfermedad de los brotes amarillos y que está afectando principalmente a los árboles de cítricos, pero ya a nivel global. Esta enfermedad empezó en Asia, en las costas de Asia, pero se fue propagando a través del tiempo, y llegado hasta lugares como África, donde en conjunto con África y Asia pues ya han causado la muerte de 60 millones de árboles de cítricos solo en esa zona. Después en Sao Paulo, Brasil, en un periodo de 2005 a 2013, también ha causado la muerte de 35 millones de árboles, y es por eso que ya tenemos que empezar a ver cómo erradicar este problema. En México, a través de diversos estudios, se detectó por primera vez esta enfermedad en árboles cítricos en el 2009 en la zona de Yucatán. El Juan Lombín se empezó a propagar a través de todas las zonas de cultivo de cítricos en la zona de México, y en julio del 2020 ya alcanzó las 24 entidades donde se cultiva árboles de cítricos. Esta enfermedad Juan Lombing, pues no llega sola, llega a través de un insecto llamado Diaforina citrico guayama, o en un nombre corto, Diaforina citri. Aquí podemos ver todas las características, la clasificación que tiene este insecto, y pues también se le puede llamar la chicharrita de los cítricos, o más comúnmente llamado el cílido de los cítricos. Estas, pues, todos son sus sinónimos, su clasificación taxonómica, pero no nos vamos a entrar mucho en eso porque esto ya se sale del tema de la plática. Esta enfermedad o esta plaga, de acuerdo a las normas internacionales de medidas fitosanitarias, ya alcanza la definición de plaga cuarentenaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya afecta potencialmente la economía de los países en la que entra esta enfermedad, y estos árboles están en peligro aun cuando la plaga ya no existe en el lugar, porque llega la plaga, infecta, y aunque se vaya, el árbol queda infectado, y ya no se recupera. Entonces es por eso que llega a ser una plaga cuarentenaria, y pues como decíamos ya se encuentra presente en México y causa pérdidas económicas bastante significativas. Entonces aquí en la figura 2 podemos ver cómo se ve este insecto. Lo que tiene este insecto es que se aloja en la planta de los cítricos y se empieza a comer los brotes tiernos y las hojas tiernas, y así impide que el árbol crezca y dé frutos. Y entonces ese es como ataca al árbol. Como decíamos, esta enfermedad empezó en Asia, pero poco a poco se fue distribuyendo. Llegó a zonas, primero, el primer lugar donde se vio aquí en América fue en Brasil, en Sao Paulo, y después se fue extendiendo hasta que llegó a México, y llegando un poquito más arriba a las zonas de Estados Unidos, donde también ya ha causado pérdidas económicas muy grandes. Este insecto tiene dos principales daños: el daño directo y el daño indirecto. Lo que hace el daño el directo es, como decíamos, las ninfas, que es como ya el insecto antes de ser adulto,
lo que son las ninfas y los adultos se alimentan de los brotes jóvenes de la planta, se la comen y además inyectan las toxinas que causan una distorsión en cómo crecen eh, los, los árboles y además tornan las hojas amarillas. Eh, como decíamos, pueden matar los brotes y causar la separación de hojas y los brotes tiernos. Y a este término biológicamente se le llama la abscisión. Entonces, esta plaga causa abscisión en los árboles cítricos. Pero el daño más cuantioso de esta plaga es el daño indirecto, que es que la Diaphorina citri eh, transmite una bacteria llamada Candidatus liberibacter y la transporta de un árbol a otro. Este término biológicamente se llama que es un vector, es un vector de la bacteria y entonces inyecta esta enfermedad principalmente en el floema de las plantas, que es este tejido que conduce todas las sustancias a las plantas. Y entonces es la que causa la llamada enfermedad de Huaulon-Bing o HLB, en resumen. Bueno, aquí de lo que se trata es de ocupar un modelo matemático para medir el comportamiento de de ambos individuos, tanto del insecto como del árbol de los cítricos. Y para ello vamos a proponer un modelo que se llama depredador-presa, o que también es llamado el modelo de Lotka-Volterra. Esto es debido a que estos dos personajes por separado hicieron el modelo en aproximadamente 1925, es decir, ya va a cumplir 100 años este modelo, y se ha ocupado no solo para como dice el nombre, no solo para depredadores y presas, sino también tiene aplicaciones tanto en la economía y otros sectores de la vida humana. Y aunque el modelo que vamos a ver es un modelo simplificado, no quiere decir que nos va a dar toda la información de un fenómeno, sino podemos simplemente modelar lo más importante y así tomar decisiones con este modelo. Entonces, de lo que se trata es, primero vamos a denotar por P a a la población de presas en un cierto tiempo T y vamos a denotar por D a la población de depredadores en el mismo tiempo T. Entonces, para construir el modelo necesitamos ciertas suposiciones que tenemos que hacer. Vamos a hacer principalmente tres. La primera es que parecen muy obvias, pero cuando no hay depredadores, es decir, cuando no hay algo que se coma a la presa, pues las presas tienden a crecer con una tasa proporcional a la población actual. Entonces esto lo podemos ver con ejemplos de conejos y lobos. Cuando, cuando en la región que estamos analizando no hay lobos, pues la población de conejos tiende a crecer de acuerdo a cuántos conejos haya. Y entonces esto lo podemos denotar de la siguiente forma. Este término nos va a denotar el crecimiento, la tasa de crecimiento de las presas en cierto tiempo. Y entonces, como habíamos dicho, el crecimiento de las presas va a ser proporcional a la población actual de las presas. Aquí este número A tiene que ser un número positivo y entonces esto nos está diciendo, esto se tiene que cumplir cuando el número de depredadores es cero. Es nuestra primera suposición. Ahora, por el contrario, si no hay presas, pues obviamente los depredadores no van a tener que comer. Es decir, si tenemos el ejemplo de los conejos y los lobos, si no hay conejos, los lobos no van a tener que comer y entonces lo que pasa es que los lobos se van a empezar a extinguir. El término extinción es un término muy ambiguo porque no es que se estén extinguiendo en sí, sino que se están tal vez moviendo de la región en la que estamos analizando, pero para el modelo ya no están estos depredadores ya no están en el modelo. Entonces el modelo lo toma como que se están extinguiendo. Entonces, como decíamos, esto lo podemos poner de esta forma. La tasa de cambio de los depredadores en un cierto tiempo pues ahora es negativa, ¿no? Porque si como decíamos, si no hay presas,
pues tampoco los depredadores no van a tener de qué alimentarse y ya sea que se empiecen a morir o que se muden a otra región. Entonces ahora el número va a decrecer y es por eso que le ponemos un signo negativo cuando la constante es positiva. Y esto ocurre cuando el número de presas es cero. Y por último, la última hipótesis que vamos a hacer es que el número de encuentros entre depredadores y presas es proporcional al producto de sus poblaciones. Y cada uno de los encuentros promueve el crecimiento de los depredadores e inhibe el crecimiento de presas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que entre más grande sea la cantidad tanto de depredadores como de presas, más fácil va a ser los encuentros entre ellos y pues más fácil los depredadores van a poder comerse a las presas. En cambio, cuando hay pocos depredadores y pocas presas, pues los encuentros entre ellos van a ser menos que cuando son muchos. Es por eso que estamos haciendo esa hipótesis. Esto es en base al número de depredadores y de presas que hay. Entonces ya con estas hipótesis podemos hacer el modelo de la siguiente manera. Como decíamos, la tasa de crecimiento de las presas respecto a un cierto tiempo es igual a la tasa de crecimiento de la población menos la interacción que hay entre las presas y las depredadores, lo cual podemos verlo de la siguiente manera. El número de presas por el número de depredadores. Y le ponemos un signo negativo porque esto va a afectar de forma negativa a las presas. Entre más encuentros hay entre depredadores y presas, más van a disminuir las presas. Y ahora en la tasa de crecimiento de los depredadores respecto a un cierto tiempo, como decíamos, en ausencia de presas, pues la tasa de crecimiento va a ser negativa. Y aquí le sumamos el término que tiene que ver con los encuentros entre presas y depredadores. Esto porque afecta de forma positiva a los depredadores, porque si llegan a encontrarse con las presas, pues van a tener alimento y van a poder vivir mejor. Aquí notemos que estamos poniendo unas constantes A, B, C y D, las cuales todas son positivas. Y les podemos dar la siguiente interpretación. A, que es este número que tenemos aquí, es la tasa de nacimiento de las presas. Y C es la tasa de muerte de los depredadores. Mientras que B y D son las medidas del efecto que hay entre las presas y los depredadores, es la interacción que hay entre ellos. ¿Sí? Y entonces ya a manera de ejemplo, podemos dar el siguiente. Aquí notemos que en este ejemplo, ya con números constantes concretos, por ejemplo, A vale 1, B vale 0.5, C vale 0.75 y D vale 0.25. Entonces, este es el modelo ya con números concretos y aquí estamos poniendo unas suposiciones adicionales. Estas suposiciones es que el número de presas en el tiempo inicial, en el tiempo cero, es de 2.5 unidades. Esto puede ser, depende de las unidades que estemos tomando, ya sea miles de unidades o millones de unidades. Entonces, en el tiempo t igual a cero, el número de presas empezamos con un total de 2.5 unidades de presas. Igual el número de predadores en el tiempo t igual a cero va a ser igual a 1, ya sea igual 1 millón de depredadores, un millar de depredadores, depende de la unidad que estemos considerando. Entonces, ya teniendo este modelo y estas condiciones iniciales, podemos más o menos modelar qué es lo que va a pasar con estas presas y estos depredadores. Este es una gráfica del comportamiento de las dos poblaciones. Aquí estamos comparando presas y depredadores respecto al tiempo. La gráfica en azul es el número de presas y la gráfica en rojo el número de depredadores. Entonces aquí estamos viendo las condiciones iniciales. Decíamos, cuando t vale 0, el número de presas vale 2.5 y el número de depredadores vale 1. Entonces es así como se comporta el modelo. Empezamos con 2.5 unidades de presas y como en este modelo no hay tantos depredadores,
pues las presas pues empiezan a crecer, porque no hay tantos depredadores que se las coman, entonces empiezan a crecer y como las presas empiezan a crecer, empieza a haber más presas que los depredadores coman, entonces los depredadores empiezan también a crecer en número, porque tienen más alimento para subsistir. Pero llegado a un punto es tanto el número de depredadores que las presas empiezan a bajar, porque ya es tanto el número de depredadores que las presas empiezan a ser insuficientes para tal número de depredadores y las presas empiezan a bajar. Entonces, de nuevo, como las presas empiezan a disminuir en cantidad, pues también los depredadores tienden a disminuir en cantidad. ¿Por qué? Porque eh, a- a- como hay menos presas, pues los depredadores tienen menos alimentos para ellos. Y entonces, como decíamos, no es que los depredadores se mueran, sino que este depredador empieza a emigrar a otros lados. Entonces, para el modelo es exactamente lo mismo, ya no está en la región, entonces empieza a disminuir el número de depredadores en la región, pero de nuevo, como empieza a disminuir el número de depredadores, ya no hay tantos depredadores que se coman a las presas, entonces llega un punto en el que las presas vuelven a subir y de nuevo, como empiezan a subir otra vez, el número de depredadores empieza a subir, ya sabes por qué llegan nuevos depredadores de, de otras regiones o porque el mismo depredador empieza a reproducirse y alcanza el suficiente alimento para todos. Entonces vemos que el comportamiento se vuelve a repetir, es decir, vuelve a subir el número de presas y vuelve a subir el número de depredadores. Como ya son muchos depredadores, las presas empiezan a bajar y como empiezan a bajar las presas, pues los depredadores empiezan a bajar nuevamente y están en un ciclo. Este ciclo se repite y pues se mantiene a lo largo del tiempo. Y este es el comportamiento de los depredadores y presas según Lotca Volterra. Ahora, ¿qué tiene que ver este modelo con la diaforina y los árboles de cítricos? Bueno, que podemos hacer uso de este modelo si consideramos a la diaforina citri como el depredador. Eh, Vamos a hacer uso indistinto de la diaforina citri como de la enfermedad, porque ya la diaforina es la que lleva la enfermedad a las plantas. Entonces, vemos a la diaforina citri como el depredador y a los árboles cítricos como presas. Entonces, haciendo esa analogía, podemos ocupar el modelo que habíamos descrito anteriormente, pero hay que tener en cuenta ciertas consideraciones en el modelo, ya que, como decíamos, este modelo tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, para el ejemplo de los conejos y los lobos, este número, la tasa de reproducción de los conejos, pues es muy grande a comparación, por ejemplo, de un árbol de cítricos. Un árbol de cítricos tarda mucho en reproducirse y para el modelo tendría que ser un árbol de cítricos que produzca ya una fruta, que es cuando ya consideramos un árbol como funcional. Entonces, para que un árbol se considere en el modelo puede llegar a tardar años y es algo que tenemos que tener en cuenta en este modelo y que la diaforina, por el simple hecho de que se vaya del árbol, no lo podemos considerar como un elemento extinto, ya que la diaforina deja la enfermedad en el árbol y pues ya se queda así. El árbol ya no empieza a dar frutos secos y ya después de cierto tiempo ya no da frutos. Entonces, para el modelo, este árbol ya lo considera como extinto. Entonces, pues teniendo esas consideraciones, creemos que se puede hacer un buen modelo para para estas poblaciones y también hay que considerar ciertos casos que en esta ocasión podemos tener un control mecánico, un control químico y un control biológico. ¿A qué se refieren estos? Que el control mecánico quiere decir que si yo encuentro un árbol que está infectado, pues lo que puedo hacer es cortar la rama donde están los insectos, la diaforina, y pues
teniendo la suerte de que no se haya distribuido la enfermedad por todo el árbol, pues puedo considerar que el árbol está, con solo quitarle la rama o las hojas, pues va a poder seguir dando frutos normalmente. El control químico se refiere ya en cuanto a pesticidas, a cosas, como su nombre lo dice, a cosas químicas que pueden llegar a perjudicar al árbol. Y el control biológico, que es considerar a algunos otros insectos o animales que sean ahora depredadores de la diaforina cítrica. Y aunque parece el más viable, pues hay que tener mucho cuidado con porque puede que metamos un insecto que se coma la diaforina, pero pues a su vez le hace más daño al árbol o que pueda llegar a desequilibrar el ambiente, el medio ambiente de la región donde estemos trabajando. Entonces, la idea de esta exposición es ver que los modelos matemáticos se pueden usar en varios aspectos de la vida, aunque parezca que no tienen nada que ver. Y bueno, estas son las referencias en las que se pueden consultar estos temas. La referencia A1 y la número 3 tienen que ver más con los modelos matemáticos. Ahí se explican un poquito más cómo se consideran los modelos Lotka-Volterra y cómo se resuelven. Y la referencia 2 es un artículo de parte del gobierno mexicano nos da información sobre esta plaga, sobre la diaforina citri, y nos explica cómo es que ataca a los árboles de cítrico. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias por su atención.